El presidente Danilo Medina avanza con pasos firmes en la terminación de las plantas Punta Catalina. El presidente Danilo Medina luce muy activo, entrega obras y supervisa otras en curso. El polémico Código Penal de la República Dominicana pasa del Senado a la Cámara de Diputados. Soy Elpidio Báez. Bienvenidos a su programa Círculo de Prensa. El gobierno del presidente Danilo Medina luce imperturbable. Avanza con pasos firmes a la terminación de las dos plantas Punta Catalina. Esta semana el gobierno se anotó un punto a su favor con la colocación de 500 millones de dólares en bono soberano con el objeto de continuar el financiamiento de las dos plantas a carbón. Muchos sectores se estaban frotando la mano ante las dificultades financieras del gobierno para conseguir el financiamiento con bancos brasileños y bancos europeos para terminar la construcción de estas dos gigantescas e importantes plantas de generación eléctrica. El gobierno, en una acción inteligente, logró colocar los 500 millones de dólares en un mercado atractivo donde el sector financiero internacional tiene a la República Dominicana como un mercado importante. La solidez de la economía dominicana, el crecimiento de nuestra economía, las perspectivas positivas de la economía dominicana sirven de endoso para que el país pueda accesar sin mayores dificultades al financiamiento internacional. Debido al escándalo internacional con Odebrecht y toda la situación que se ha generado en torno a esta práctica de corrupción desde las altas instancias de esta empresa multinacional, evidentemente que los bancos se asustaron y decidieron suspender el financiamiento ya aprobado a las plantas a carbón Punta Catalina. Lo propio sucedió en uno de los bancos más importantes de Brasil, así como de bancos europeos con quienes la República Dominicana ya había avanzado gestiones para conseguir el financiamiento de las plantas. Ante esas dificultades, el gobierno no echó para atrás, no bajó la guardia y entonces optó por el financiamiento a través de la colocación de bonos, que son bonos muy atractivos para los agentes financieros internacionales. El gobierno colocó 500 millones de dólares y evidentemente esto hace que las plantas no detengan, aunque experimentan un ligero retraso en la construcción. Sin embargo, con la inyección de estos 500 millones de dólares, el gobierno proyecta encender las plantas en el año 2018, en el año entrante. Esta planta representa el éxito de una gestión de gobierno. Entregar dos plantas con la capacidad suficiente para mejorar el sistema energético nacional, evidentemente que a pesar de lo que está aconteciendo
actualmente, la ciudadanía terminará aplaudiendo y reconociendo al gobierno del presidente Danilo Medina por llevar a cabo tan importante empresa como política pública de su gobierno. Debe recordarse que los mandatarios siempre tienen una bandera que exhibir, un logro que exhibir cuando concluye su gestión gubernamental. Por ejemplo, el Metro de Santo Domingo es una obra que lleva el endoso de la gestión del presidente Leonel Fernández. Leonel Fernández recibió duras críticas, duros cuestionamientos cuando inició la construcción del metro. Sin embargo, todas las ciudades del país quieren un metro, pero también desde otros países de Latinoamérica han venido a ver el funcionamiento del metro y han pedido asesoría para ellos desarrollar una obra de transporte de pasajeros similar a la de la República Dominicana. Ahí tenemos el caso de Honduras, el caso de Panamá, el caso de Ecuador y otras naciones que han venido a ver cómo funciona este sistema de transporte moderno como es el metro. En el caso de Danilo Medina, esta obra que está generando tantas críticas, tanto cuestionamiento, que ha tenido que ir superando tantos obstáculos y tantos desafíos, cuando esa obra esté terminada y la población comience a recibir los beneficios de esas dos plantas, entonces a la gente se le va a olvidar todos los ataques, todas las críticas, todos los cuestionamientos y terminarán reconociendo la valentía, el arrojo y la convicción puesta por el presidente Danilo Medina en la construcción de la obra y en la terminación de esa obra que tantos adversarios poderosos, yo diría más, superpoderosos, que se oponen a que estas dos plantas sean construidas por el gobierno y operadas por el gobierno, porque desde ya está impactando en la negociación, en la compra y venta de energía del gobierno al sector privado. Ya el gobierno está comprando energía a precios razonables. La energía que el gobierno necesita y para lo cual abrió licitaciones, la está comprando a menos de la mitad del precio que la compraba con el Acuerdo de Madrid, sin que las plantas estén encendidas, sin que esas dos plantas estén terminadas. Ya el pueblo dominicano está ganando porque está comprando la energía a precio más bajo, lo que significa que el gobierno en el futuro tendrá menos presión económica para comprar energía y suplir el mercado nacional con este servicio vital para la economía nacional. De modo que el gobierno mantiene la decisión, mantiene con voluntad férrea la decisión de terminar esas dos plantas y de que esas plantas funcionen. Y por eso colocó estos 500 millones de dólares en bono, lo vendió de una vez y ya lo está invirtiendo en la terminación de estas dos plantas. Y justamente yo quiero recalcar en esto de la voluntad del gobierno para terminar las plantas.
Porque hay mucha gente que se le olvida que cuando estalló la crisis de la corrupción impulsada por Odebrecht para ganar licitaciones, esto ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica. Y resulta que en Estados Unidos se le impuso una sanción a la empresa, pero la empresa sigue trabajando en territorio norteamericano, terminando las obras que ellos ganaron y que están ejecutando en los Estados Unidos. Por eso, mirando cómo Estados Unidos manejó el problema con Odebrecht, a pesar de Odebrecht declararse culpable de las acusaciones de soborno, ellos no expulsaron a la empresa y no le quitaron las obras que están ejecutando. Y entonces, nosotros, teniendo a Odebrecht terminando una de las obras más importantes, también hicimos que Odebrecht acepte su culpabilidad y que negociara con la Procuraduría General de la República un acuerdo donde ellos aceptan pagar el doble del monto de soborno que ellos dieron en la República Dominicana. Ellos aceptaron que dieron 92 millones de dólares y aceptaron mediante un acuerdo homologado en un tribunal dominicano pagar 184 millones de dólares. Esa fue una decisión sabia, una decisión inteligente de las autoridades del Ministerio Público. De modo que hay que ver cómo los americanos le dieron salida a este problema, porque la empresa recibió la sanción y les revisaron los presupuestos para saber si estaban acorde con la licitación que ellos ganaron y las obras que ellos están ejecutando en territorio norteamericano. Y justamente esta semana los implicados en el caso Odebrecht, a quienes se le dictó medidas de coerción consistente en prisión preventiva, ya están en Najayo. Allí están guardando prisión preventiva, pero debo resaltar un detalle. En el caso de la prisión de Rondón, las autoridades reaccionaron de manera razonable, porque de lo que se trata no es que le quiten la vida a ninguno de los justiciables, a ninguno de los procesados, sino de que ellos cumplan con el procedimiento que establece la justicia dominicana y estén en un lugar donde su vida no corra peligro. Porque lo queremos vivo para que paguen su culpa, para que paguen sus penas, para que sean sancionados y puedan ejemplarmente cumplir con la justicia dominicana. De modo que la decisión del juez Francisco Ortega, el juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, de variar el lugar de la prisión del empresario Ángel Rondón, a quien originalmente se le dictó medida de coerción para cumplirla en La Victoria, debido al alto riesgo que significa la cárcel de La Victoria para este imputado. Entonces se varió la medida y fue enviado a Najayo, donde los demás imputados están guardando prisión preventiva. Me parece que esa decisión es muy razonable, sobre todo porque sus familiares se lo pidieron, lo hicieron los abogados y el propio Ministerio Público, la Procuraduría, también intercedió, porque
queremos las personas vivas para que paguen su culpa, para que reciban el peso de la ley, pero no lo queremos corriendo riesgo. Y evidentemente, entre La Victoria y Najayo hay una diferencia abismal del cielo a la tierra. La Victoria pertenece al viejo modelo penitenciario. Najayo pertenece al nuevo modelo penitenciario. Solamente la cárcel de La Victoria tiene más presos, allá le llaman internos, que todas las cárceles juntas del sistema del nuevo modelo penitenciario. La cárcel de La Victoria fue diseñada para 500, 600, 800, como mucho, prisioneros, pero allí guardan prisión más de 8,000. Una cosa de loco, una cosa impensable. Hay que ver cómo la mayoría de los internos sufre, padece los barrotes, el frío de esa cárcel. Esa cárcel es tan inadecuada que cuando hay mucha lluvia se inunda y tienen que subir a los presos en el techo de la prisión y esperar a que las aguas bajen para volver a llevarlo a sus celdas. Así de difícil es esa cárcel, pero además los criminales más grandes del país son llevados a este lugar, a La Victoria. Ese lugar lo que hace es dañar a la gente. En lugar de regenerar y de reinsertar, lo que hace es dañarlo. La gente sale de ahí frustrado, con todos los problemas psicológicos que una persona pueda, digamos, recibir como ser humano, ahí en La Victoria. Y peor aún, el 60% de las personas privadas de libertad, para hablar en un lenguaje llano para el pueblo, el 60% de los presos no tienen condena, guardan prisión preventiva, están en esos lugares sin una condena, lo que habla muy mal del sistema penal dominicano. Y también habla muy mal de los jueces, porque los jueces y los propios fiscales, la primera medida de coerción que ellos tienen a mano es mandar a la gente a prisión. No toman la decisión de prohibir la salida del país, el impedimento de salida, no toman la decisión de la prisión domiciliaria, de ponerle los brazaletes eléctricos, no toman la medida de mandarlo a hacer trabajos de carácter comunitario, no, prisión preventiva. Y entonces la gente se le pasa el tiempo. Hay gente con una cantidad de tiempo metido en las cárceles y sin embargo se le dictó medidas de coerción de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses o de 1 año. Pero hay gente aún guardando medidas de coerción que la han cumplido y la justicia se ha olvidado de esa gente. Claro, porque no tienen dinero. Porque si tuvieran dinero, pagaran unos abogados que les revisaran la medida de coerción cada cierto tiempo y entonces tuvieran en libertad. De modo que la decisión de no llevar al empresario Ángel Rondón, que es el principal imputado en el caso Odebrecht, y en su lugar llevarlo a Najayo, fue una medida razonable, porque de lo que se trata no es de que mueran
los justiciables, no es de que mueran ni de que pierdan sus vidas los imputados, sino que estén en un lugar donde la justicia pueda llamarlo y ellos puedan asistir a los tribunales y ellos puedan responder durante se les siga el juicio penal por el caso de los sobornos de Odebrecht. De modo que esa decisión es muy correcta, me parece muy razonable. Ya veremos que en los próximos meses este caso de Odebrecht va para largo y es un caso que está abierto. En cualquier momento, de acuerdo a lo que ha dicho el procurador, podrán llamar a otros para ser interrogados, podrán incluso hasta pedir medidas de coerción para algunos de los que se han citado en los interrogatorios. El Colegio Dominicano de Abogados organizó una protesta en contra del Poder Judicial. El presidente del colegio, el doctor Surún, y los directivos y miembros de este gremio profesional se instalaron frente al edificio de la Procuraduría General de la República, donde también está la Suprema Corte de Justicia, y allí protestaron en contra de los traslados de jueces y fiscales que dispone el Poder Judicial, así como de los atropellos, la violación a lo que ellos definen la carrera judicial del Poder Judicial y la violación que ellos dicen del debido proceso. Ellos se oponen a los traslados, ellos se oponen a las sanciones y ellos estiman que se está violando la independencia del juez, que se presiona al juez, que de alguna manera se le están violando los derechos tanto a jueces del sistema como a fiscales. Y esta protesta abarcó todo el territorio nacional. Los togados hicieron saber que se van a mantener protestando y que van a convocar otras manifestaciones para que los derechos de los abogados sean respetados. Por ejemplo, ellos dicen que a los abogados litigantes con mucha frecuencia se les falta el respeto en los tribunales y ellos están abogando como abogados al fin de que se les respete el derecho a trabajar con libertad, a cumplir su labor profesional, defendiendo a sus clientes. Pero ellos entienden que la cosa en el sistema de justicia dominicano no anda bien. De modo que hay que ponerle atención a esta protesta, a las demandas y a las solicitudes que hace el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que sale en defensa de sus agremiados. Hoy los abogados de la República Dominicana, 14 de junio, una fecha histórica, levantamos nuestra voz exigiendo justicia para la justicia, justicia para los jueces, justicia para los abogados, justicia para los ministerios públicos. Exigimos que se respete la ley de autonomía presupuestaria y se asignen los fondos necesarios para que se puedan poner en funcionamiento los distintos tribunales, 135 tribunales establecidos por ley a nivel nacional que no han podido ser puestos en funcionamiento.
presidente Danilo Medina lució más dinámico esta semana. Estuvo más en la palestra, ocupó más espacio en la opinión pública, sobre todo desarrolló una agenda cargada de inauguraciones y de visitas sorpresa. En Santiago, por ejemplo, el presidente Danilo Medina dio el primer Picasso para comenzar la ciudad Juan Bosch, ese emblemático proyecto, exitoso proyecto que desarrolla el gobierno en alianza con el sector privado. En el Gran Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, el sector privado, con el apoyo del gobierno, construye 25,000 soluciones habitacionales y la demanda de esos apartamentos son enormes. Entonces, en Santiago, el gobierno ya había anunciado que iba a desarrollar este proyecto para toda la región norte y ya esta semana el gobierno dio el primer Picasso para dejar iniciada la construcción de 10,000 apartamentos en Santiago, lo que evidentemente va a fortalecer el perfil de ciudad, de modernidad de esa gran ciudad que es la principal ciudad de la productiva, de la poderosa región norte de nuestro país. Un poco más allá, el presidente Danilo Medina en Santiago Rodríguez entregó 2 liceos, cada uno con capacidad para 450 estudiantes, y entregó un centro diagnóstico para los estudios, los análisis, con capacidad para emergencia, donde hay personal de la salud que dan servicios de medicina, de psicología, de psiquiatría. En realidad, esa zona que está ubicada en la serranía, en la misma línea noroeste, compartiendo con las 4 provincias de la línea noroeste, Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, el gobierno entregó 3 importantes obras que sin lugar a dudas tendrán un enorme impacto, tanto para el municipio cabecera, Santiago Rodríguez, específicamente en la comunidad de Las Caobas, como para Monción, que es un municipio que se caracteriza por la producción del casabe. Es la zona que más casabe exporta, es una zona verdaderamente productiva. De modo que el presidente de la República estuvo allí entregando 2 liceos para la educación secundaria del sistema de tanda extendida y también entregó un centro de salud a esa comunidad. Pero el presidente estuvo en la capital y en la capital visitó la zona de María Auxiliadora Mejoramiento Social, donde construye el hospital más grande, la ciudad sanitaria Luis E. Aybar. El pueblo dominicano conoce ese hospital como el Morgan. Bueno, el presidente está enamorado de esta construcción. Estamos hablando de que ese será el hospital más grande, con mayor capacidad y más moderno, no solo de República Dominicana, sino de la región del Caribe. Hay que ver la capacidad, las edificaciones, a los edificios, el diseño de los edificios es un diseño inteligente. Habrá varias plantas de generación eléctrica, pero también ellos van a producir su propio oxígeno. Están construyendo una planta de construcción de oxígeno que le va a permitir suplir el oxígeno por
el precio menor a un tercio. Es decir, que lo que le cuesta $75 para producir un cilindro de oxígeno, lo va a reducir a $25. Y también sala para la imagen diagnóstica. Será un verdadero modelo como ciudad sanitaria en la República Dominicana. Ya la semana pasada el presidente entregó para la región norte el sistema de atención a emergencia y seguridad 911. Todas estas informaciones habían sido relegadas a un segundo plano justamente por el mayúsculo escándalo de Odebrecht. Pero como Odebrecht ha ido bajando el perfil lentamente, estas obras del gobierno del presidente Danilo Medina comienzan a subir el perfil y a ser visibles frente a todo este tema de la Marcha Verde y frente a todo este tema de la justicia, el escándalo Odebrecht, pero como una cosa está bajando su perfil a nivel de opinión pública, estas obras magníficas del gobierno del presidente Danilo Medina están ocupando el espacio que le corresponde en la agenda mediática del país. Para nadie es un secreto que el estilo muy singular y muy particular del presidente Donald Trump es controversial. Está llenando las páginas de los periódicos cada día con nuevas declaraciones, con nuevas situaciones de la investigación que lleva a cabo el Congreso, con la designación de un fiscal especial para investigar el vínculo de Rusia con el proceso electoral del que emergió triunfante el presidente de la nación más poderosa del mundo. Pero Donald Trump le ha puesto el acento a su interés por borrar las huellas del presidente Barack Obama, o por lo menos desmeritar la gestión de gobierno de 8 años del primer presidente negro de los Estados Unidos de Norteamérica. Para muestra, hablaré de varios botones. Esta semana, el presidente dispuso el envío de 4,000 nuevos militares a la zona de Afganistán. Es decir, para mantener la presencia militar en la región, pero sobre todo en ese país ocupado como es Afganistán, el presidente de los Estados Unidos aumenta la cantidad de tropas en esa nación. ¿Cuál era la línea de Barack Obama? Reducir la presencia militar, y esa fue parte de su promesa de campaña, tanto en Irak como en Afganistán. ¿Y cuál es la decisión de Donald Trump? Contraria, aumentar la presencia de militares en Afganistán. Otra decisión contraria a la adoptada por Barack Obama, y era justamente quitarle el embargo a Cuba y negociar con Cuba que las empresas de los Estados Unidos pudieran hacer negocios en aquella nación y permitirle, por ejemplo, a las agencias financieras que manejan tarjetas, bancos y demás, que puedan establecerse en aquel país y permitirle a ciudadanos norteamericanos que puedan ir y visitar como turistas a Cuba. Pues bien, esta semana el presidente norteamericano dictó un conjunto de medidas
administrativas que restringen la capacidad de negociar con empresas cubanas, así como tomar medidas restrictivas para, digamos, variar la decisión que había tomado el gobierno de Barack Obama. Incluso muchos de los cubanos tienen el temor en el propio territorio de los Estados Unidos a ser deportados a Cuba. Temor que no existía durante la gestión de Barack Obama y de los gobernantes que antecedieron a Barack Obama. Pero una de las primeras medidas con la que Donald Trump marcó distancia con el gobierno que acababa de sucederle, justamente tenía que ver con el tema del Obamacare, es decir, el seguro de salud que incluía a más de 40 millones de norteamericanos pobres que no tenían el seguro de salud. Bueno, tan pronto llega el presidente Donald Trump, puso manos a la obra para variar la decisión que había tomado el presidente Barack Obama de dotar de seguro a una parte importante de la población norteamericana que no tenía la capacidad económica para adquirir el seguro de salud. De modo que, en dirección contraria a las políticas públicas del gobierno de Barack Obama, se ha manifestado y se ha movido Donald Trump, deshacer lo que hizo el gobierno del Partido Demócrata, porque él es del Partido Republicano. A mí me da la impresión de que este tipo de comportamiento se parece mucho a las políticas que se siguen en países tercermundistas, en países pobres, donde en la práctica no se respeta lo que es la continuidad del Estado, la continuidad de las políticas públicas, pero lógicamente uno se queda impresionado por este tipo de conducta que se da en el país líder de los países del primer mundo. Estamos hablando del país cabeza, del país símbolo del capitalismo, símbolo del desarrollo, símbolo de lo más avanzado como nación y como modelo a seguir como país democrático. Pero lo que Donald Trump está haciendo no es propio de un país desarrollado, porque en un país desarrollado se respetan las políticas de Estado y se le da continuidad y se desarrolla y se completan esas acciones para cumplir con el diseño de las políticas públicas. Entonces, lo que estamos viendo con Donald Trump es que quiere hacer exactamente lo contrario de lo que hizo Barack Obama. Quiere hacer algo distinto en Cuba, está haciendo algo distinto en los países ocupados militarmente por Estados Unidos, con el tema de la inclusión en el seguro de salud de una importante población de los Estados Unidos, quiere dejarlo sin efecto, de modo que hay una sola explicación para la conducta política del presidente de los Estados Unidos, que él no es político, él es un outsider, es un allegado a la política, no tiene experiencia política y lógicamente todo esto se está reflejando
en los escándalos que cada día se suceden en la Casa Blanca. El Senado de la República envió a la Cámara de Diputados el Código Penal para que ese cuerpo legislativo lo conozca y tome las decisiones correspondientes. El Senado, que recibió observado el Código Penal, rechazó las observaciones del Poder Ejecutivo, que al explicar las observaciones pidió que la interrupción del embarazo se permita en 3 causales, por 3 motivos: incesto, violación, y también porque el feto crezca fuera de su centro, lo que evidentemente va a terminar sin vida y poner en riesgo la vida de la madre. Pero el Senado rechazó esa petición, esas observaciones del Poder Ejecutivo, y entonces envió al Senado el proyecto de ley original, aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República. Cuando llega a la Cámara de Diputados, en la sesión donde la presidenta lo manda a la Comisión de Justicia, se generó un debate, pero un debate que solamente ataca el procedimiento, en el sentido de qué procedimiento debe seguir la Cámara de Diputados cuando el Senado rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo y envía la ley, no las observaciones, sino la ley, porque al rechazar las observaciones del Poder Ejecutivo, el Senado lo que hizo fue ratificar la aprobación del proyecto de ley original del Código Penal de la República Dominicana. De modo que la Cámara de Diputados en este momento es el foco de atención en relación con el curso que va a seguir el Código Penal. Bien, amigas y amigos de este su programa Círculo de Prensa, hemos llegado a la parte final y no quiero despedirme sin antes agradecer a Dios y agradecer a todos ustedes el favor de su fina compañía. Muchas gracias y hasta el próximo programa.